Nos encontramos en las ruinas de La Rinconada. Este gran edificio, cada vez más destruido, se creó con la intención de ser una discoteca, la que estaría a orillas del mar. Lamentablemente, la construcción no pudo llegar a cabo, ya que los permisos no se lo otorgaron. El sector de acá iba a ser el estacionamiento. Esta, una de las entradas principales. Hasta algunos años atrás, aún era posible ver su techo, el cual ya fue robado, al ser de acero. También, en el sector de acá, justo frente a esto, iba a haber una tarima. Mejor dicho, hubo una tarima, la cual también fue robada. Como todo edificio abandonado que está cerca de la ciudad, se convierte poco a poco en un basurero. Obviamente, este recinto no cuenta con un aporte histórico. No es más que una construcción fallida que quedó a medio construir. Durante varios años igual estuvo sellada. La mayoría de las puertas estaban tapadas en cemento. Y la única forma de ingresar era mediante este pasillo. Si no me equivoco, vendría siendo el espacio que se encuentra aquí. Este lugar. Tú ingresabas por acá. Ingresabas por acá y podías tener acceso a todo este lugar. También estaba sellado, tenía techo. Pero como les dije, se han robado todo. Un tiempo también este sitio se usó para la práctica de Airsoft. Si se dan cuenta, esta parte de ahí nunca estuvo abierta, pero rompieron parte de las paredes para hacer conexión entre todas las habitaciones. Estamos ingresando al segundo piso. Como les dije antes, tenía techo. Increíble el nivel de destrucción que tiene. Según lo que se sabe, la intención de la construcción ocurrió a principios de los 90. Seguimos explorando las ruinas de La Rinconada. Esta vez llegamos a la parte que sería más turística. Llegaremos a la parte donde iba a estar el restaurante, las piscinas y algunas cabañas. Obviamente, con el paso del tiempo, el viento y la duna ha comenzado a cubrir estos lugares. Y les quiero mostrar cómo se ven estas ruinas. El acceso al segundo piso estaba bloqueado, pero podías ingresar por una duna que se había formado. Igual tenías que tomar cierto impulso. Lo que me llama la atención, el nivel de la duna queda cubierto casi por completo el primer piso. E incluso ya ingresó al mismo edificio. Como verán, el techo tenía vigas de acero. Eso fue lo primero que se robaron. Toda esta parte de acá solía estar techada. Miren, aquí están las piscinas naturales y también están las artificiales. Es interesante que nunca estuvieron operativas, ya que al no entregarse los permisos, se prohibió el uso de este lugar. En el saqueo del edificio también se robaron la cerámica. Aquí estaba soldado una reja que no te permitía pasar, si es que no me equivoco, pero estaba bloqueada esta parte de acá. Estamos bajando ahora por la escalera
Ya el ingreso a lo que es primer piso es prácticamente imposible. Pero veamos si de alguna forma se puede grabar el interior. Este vendría siendo el interior. Si no me equivoco, aquí deberían estar los baños, las duchas. Mira, ese. Como pueden ver, son las duchas, las cuales no se puede tener acceso. Seguimos rodeando el edificio. Esto es el interior del lugar. Aquí deberían estar las duchas, baños. Prácticamente ya no queda nada. La intención de este lugar era ser un centro turístico, pero producto de la falta de los permisos, todo esto quedó abandonado. Ya van casi 30 años y como verán, el desierto ya ha tomado control de la zona. Se intentó hacer un teaser de un ambiente post-apocalíptico y parte de este se iba a filmar en estas ruinas. En el tráiler se logra ver todos estos lugares. Aquí están las piscinas. Mira, si este lugar hubiese seguido la idea inicial, imagínense cómo sería ahora. Si no me equivoco, creo que la entrada al primer piso es justo bajo las escaleras. Y como verán, prácticamente es imposible entrar. Todos estos pequeños montos de agua son lagunas naturales. Este iba a ser uno de los atractivos turísticos de la zona. Tener la discoteca, piscinas y la parte de camping iba a ser en torno a esto. No está de más decir que estas pequeñas piscinas son de agua salada. Ahora lo que están viendo ya, que es como una recreación de la portada, según leí, esto era un antiguo pique minero que no fue muy explotado. Como verán, aquí quisieron haber palmeras, las cuales fueron abandonadas. Lamentablemente todas murieron. Espero les haya gustado este video. Seguiremos explorando el norte de Chile.